El mundo de los submarinos es uno misterioso, con muchos de los secretos más celosamente guardados de incluso las armadas de hoy, concentrados en las armas submarinas de sus diversos servicios. En la primera mitad del siglo XX, el submarino y sus usos eran aún más básicamente un misterio, porque era una tecnología completamente nueva y nadie conocía realmente todas sus capacidades. Aunque la Primera Guerra Mundial había establecido algunos de los parámetros básicos del rendimiento, uso y contramedidas del submarino, entrando en la Segunda Guerra Mundial había tres clases generales de submarinos. Los submarinos costeros o comerciales más pequeños de varias cientos de toneladas de desplazamiento, los submarinos oceánicos que variaban desde los altos cientos hasta poco más de 1.000 toneladas de desplazamiento y algunos restos de intentos de los llamados submarinos de flota que eran aún más grandes. A veces estas dos últimas categorías se confunden, pero para nuestros propósitos estoy dividiendo los submarinos más grandes diseñados para operaciones independientes como la clase T o los U-Boats, tipo 7 o tipo 9 de aquellos como el Argonauta y el Surcouf francés que fueron diseñados con otros roles en mente como el apoyo directo a la flota o el saqueo de comercio basado en superficie. Pero mientras que la tendencia hacia los enormes submarinos crucero había sido limitada por el tratado, y también, para ser honesto, en parte por la practicidad, en el otro extremo del espectro, los minisubs o submarinos enanos, todavía había mucho trabajo por hacer. Los primeros trabajos se habían realizado en la Primera Guerra Mundial en este campo, particularmente por los italianos, quienes habían logrado un éxito significativo cerca del final de la guerra al hundir el acorazado Viribus Unitis en el puerto utilizando una forma temprana del llamado torpedo tripulado. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, no sorprendentemente fueron los italianos quienes tomaron la delantera en el desarrollo de pequeñas embarcaciones de ataque submarino. Cuatro de las cinco principales marinas involucradas en el conflicto eventualmente desarrollaron submarinos enanos y torpedos tripulados durante la guerra. La Marina de los Estados Unidos fue notable por no hacer desarrollos en este campo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque esto probablemente se deba al resultado bastante comprensible del alcance limitado de tales embarcaciones, en contraste con las vastas distancias que la Marina de los Estados Unidos realmente necesitaba para ir y encontrar a alguien a quien disparar, ya que ya habían vencido a México a principios del siglo XX y los abrigos rojos usados por los Mounties probablemente les dieron un leve caso de trastorno de estrés postraumático institucional y un fuerte deseo de regresar a defender la Casa Blanca. En fin, retomemos nuestras aventuras submarinas al dente. Tomando un tema de sus logros en la Primera Guerra Mundial, a mediados de los años 30 se vio el desarrollo en la Marina italiana del torpedo de baja velocidad, también conocido como el maiale creo o cerdo, que es como lo llamaremos de ahora en adelante, un nombre derivado del hecho de que las primeras versiones de prueba eran bastante tercas en su negativa a hacer lo que los operadores realmente querían que hicieran. El dispositivo parecía, y hasta cierto punto era, un torpedo con una disposición de montura en tándem pegada en la parte superior, con un par de escudos para mejorar la hidrodinámica y evitar que los jinetes fueran arrastrados mientras el aparato estaba en movimiento. Sin embargo, una embarcación tan pequeña tenía un margen muy pequeño de flotabilidad neutra y tendía a subir o bajar de manera bastante incontrolable, más a menudo que no sumergiéndose directamente en las profundidades. Afortunadamente para los jinetes escapar era muy fácil. Te soltabas, ya que los jinetes llevaban puesto el equipo de buceo. La nariz del dispositivo sostenía la ojiva para un fácil transporte, pero esta no era un arma suicida. La idea era acercarse al objetivo con el motor, bajarse, abrir el frente, retirar la carga o cargas, poner en marcha el temporizador y salir de allí, ya que se podría utilizar una sola carga de 300 kilos o dos cargas individuales de 150 kilos en un escenario ideal. La huida sería tan invisible como el acercamiento. Luego, en algún momento más tarde, hasta 2 horas y media, dependiendo de cómo se haya ajustado el temporizador, las cargas explotarían y el objetivo se hundiría. Alicates de corte y otros equipos útiles se llevaban en una pequeña caja de herramientas montada para permitir a los buzos lidiar con redes antitorpedos y otras defensas estáticas similares. Se equipó un pequeño conjunto de hidroplanos y un timón para la dirección y se pensó mucho en cómo realmente se llevaban estas cosas al área objetivo.
Se desarrollaron contenedores especiales presurizados que podían adaptarse a un submarino más grande, lo que permitía a los operadores abordar su embarcación y salir sin que el submarino principal realmente tuviera que emerger. La única desventaja era que, dado que el sistema de guía era puramente el ojo humano de marca 1, tenían que permanecer relativamente cerca de la superficie a menos que el día fuera especialmente brillante y el agua especialmente clara, pero en cualquier escenario, estas pequeñas embarcaciones submarinas corrían un alto riesgo de ser detectadas, especialmente desde el aire. Sin embargo, a pesar de algunos fracasos tempranos, en diciembre de 1941, el submarino italiano Schiri se dirigió a la base de la flota mediterránea británica en Alejandría, llevando 3 de los llamados cerdos, liberándolos a poco más de una milla del puerto. Una pesada red antisubmarina estaba en el camino y resultó ser demasiado gruesa para sus cortadores de alambre, pero ellos, ingeniosamente, simplemente esperaron hasta que pasó una escuadrilla de destructores británicos y la barrera se abrió para su paso, permitiendo así a los buzos italianos entrar por el mismo hueco. Así, dentro del anclaje británico, se dirigieron hacia los barcos aliados, colocando sus cargas bajo el His Majesty's Ship Queen Elizabeth y su barco hermano, His Majesty's Ship Valiant, que eran los dos acorazados más modernizados de la Royal Navy de la era de la Primera Guerra Mundial, así como un petrolero del que estaban repostando un montón de destructores. Ciertamente no fue una tarea fácil, pero 2 de las tripulaciones lograron colocar sus cargas, abandonar sus embarcaciones y escapar a tierra. La tripulación que trabajaba en el Valiant tuvo un poco más de problemas y se vieron obligados a emerger, donde fueron rápidamente avistados y luego capturados. Se negaron a responder cualquier pregunta sobre lo que estaban haciendo y por lo tanto fueron encerrados en un compartimento profundo dentro del Valiant, donde, con aproximadamente un cuarto de hora restante en el temporizador, de repente se mostraron bastante entusiasmados por decirle al capitán del barco que estaba a punto de haber una explosión debajo del barco. Sin embargo, aún no estaban dispuestos a echar a perder su misión, por lo que se negaron a dar detalles exactos sobre lo que estaba por suceder y fueron encerrados de nuevo. Las 3 series de cargas explotaron, hundiendo el petrolero y dañando gravemente al His Majesty's Ship Jervis, el destructor de abastecimiento más cercano, y poniendo al Valiant y la Reina Elizabeth en el fondo. Las otras 2 tripulaciones escaparon de Alejandría, pero fueron avistadas y capturadas posteriormente en Egipto. Este fue un éxito potencialmente decisivo para los italianos. Un submarino alemán había hundido el His Majesty's Ship Barham unas semanas antes, y la pérdida de Queen Elizabeth y Valiant dio a la Marina italiana una superioridad incontestable en el mar. Perfectamente consciente de esto, la Royal Navy recurrió a algo parecido a un gambito. Afortunadamente para ellos, el puerto era solo unos pocos pies más profundo que el calado del acorazado donde habían anclado y los barcos se asentaron en posición vertical. Con las tripulaciones detenidas, los italianos solo sabían de su éxito mediante reconocimiento aéreo. Los británicos decidieron mantener las apariencias, con la tripulación realizando sus rutinas diarias en cubierta, mientras se trabajaba intensamente bajo las cubiertas para bombear y reparar los barcos. Gracias al cambio relativamente pequeño en profundidad, solo una inspección muy cercana revelaría que los acorazados estaban sospechosamente profundos en el agua, y esto fue suficiente para hacer que los italianos fueran un poco más cautelosos de lo necesario durante la primera mitad de 1942, mientras los acorazados eran remolcados en silencio para su reparación y reacondicionamiento. Sin embargo, las embarcaciones siguieron trabajando. Encontraron un barco mercante en desuso en un puerto español a aproximadamente una milla de distancia de Gibraltar y establecieron su base dentro del casco, cortando una escotilla submarina para dar acceso a los cerdos dentro y fuera sin tener que salir a la superficie. Luego, los buzos italianos procederían a volar repetidamente los barcos mercantes en el puerto de Gibraltar, marcando estos objetivos como mucho más fáciles en comparación con la Fuerza H, debido a la seguridad significativamente más débil que rodea el anclaje mercantil. Los británicos nunca llegarían a descubrir durante la guerra exactamente por qué sus barcos estaban explotando aleatoriamente, y mucho menos de dónde venían realmente los atacantes.
Después de que Italia se rindió en 1943, varios de sus especialistas subacuáticos trabajarían con los aliados y les ayudarían a desarrollar más sus propias ideas, pero hablaremos de eso más adelante. Hubo otras dos incursiones principales en submarinos enanos por parte de la Marina italiana. Los minisubmarinos Casey se construyeron 4 del primero y 21 del último. La clase K eran originalmente embarcaciones de defensa costera y de puerto para 2 hombres, armadas con un par de torpedos ligeros, pero una vez que los Estados Unidos entraron en la guerra, se concibió la idea de pegar uno en la parte trasera de un submarino mucho más grande, llevarlo a través del Atlántico y atacar el puerto de Nueva York. Las razones para usar esto en lugar de uno de los cerdos eran triples. El mini submarino podía viajar más rápido y por más tiempo, lo cual sería necesario, operando en las corrientes más poderosas de la costa americana. La distancia desde el lanzamiento hasta el objetivo sería mayor, lo que hacía necesaria la mayor autonomía del mini submarino y, finalmente, las aguas alrededor de Nueva York son realmente muy frías, especialmente en comparación con el Mediterráneo, y aunque se habían inventado los trajes de buceo y estaban en uso. Nadie quería especialmente pasar horas y horas en un traje sin calefacción en medio del Hudson, y luego intentar realizar algún tipo de tarea compleja al final de todo. Los CB eran versiones mejoradas de los SEA con una tripulación de 4 hombres, más potencia y más versatilidad en cuanto a su carga ofensiva. Algunos de estos serían utilizados en el Mar Negro contra las fuerzas soviéticas en la región, perdiendo uno de sus miembros en una campaña de submarinos costeros luchada con fiereza, siendo transferidos a la Marina rumana después de que los italianos abandonaron la guerra. Desde el punto de vista del eje y con 4 de ellos siendo finalmente capturados y puestos en servicio soviético, después de que a su vez invadieron el teatro operacional. En el Mediterráneo, operaciones iniciales, como los cazadores asesinos más pequeños del mundo, no salió exactamente como se esperaba. Y, con los italianos, como dijimos, abandonando el eje en 1943, varios fueron utilizados en servicio aliado, en misiones de patrulla y fuerzas especiales, con varios perdidos en puerto y en servicio debido a ataques aéreos de ambos lados. El ataque planeado en el puerto de Nueva York que mencionamos antes terminó siendo cancelado, ya que el submarino que estaba siendo equipado para llevar el sub fue hundido en el cumplimiento del deber antes de que la misión pudiera ser autorizada. Las altas tasas de pérdida mostraron los peligros de usar submarinos pequeños en entornos operativos activos donde los aviones y barcos diseñados para cazar a sus primos mucho más grandes estaban activos. La próxima marina que consideraremos que hizo uso de mini submarinos fue Japón, y ellos hicieron las cosas al revés que los italianos, comenzando con mini submarinos y luego pasando a, en su caso, literalmente torpedos tripulados. Para los japoneses, con una extensión mucho mayor del Pacífico a considerar, así como numerosos puertos enemigos, se consideró que unidades más pequeñas como los PIGs no eran viables. En cambio, se requerían verdaderos submarinos enanos. Esto comenzó mucho antes de la guerra con el llamado submarino tipo objetivo A o Hayoteki Kogata, con cada embarcación simplemente asignada como un bote asociado con la nave nodriza a la que estaba unida, en lugar de recibir su propio nombre. El objetivo de la designación de objetivo era que la Marina Imperial japonesa pudiera afirmar que las embarcaciones eran simplemente pequeñas unidades de remolque para objetivos de práctica de batalla en lugar de sistemas de armas reales, si alguien realmente descubría que existían. Los primeros modelos no tenían torre de mando, lo que los hacía propensos a rodar y hacer movimientos de sacacorchos bajo el agua debido a la forma de su casco. Rápidamente se añadieron torres de mando en la producción, mejorando la estabilidad y la visibilidad para la tripulación. Desafortunadamente, como con muchos de los buques de la Marina Imperial japonesa, el enfoque de quemar todo al final de la guerra para que nadie pueda aprender nuestros secretos significa que no sabemos tanto sobre estas embarcaciones como sobre otros submarinos enanos, con mucha información obtenida simplemente de donde fueron realmente encontrados o observados en operación. Estos submarinos llevaban 2 pequeños torpedos como armamento ofensivo, siendo su primer despliegue operativo en la Segunda Guerra Mundial el uso de 5 de estas embarcaciones durante el ataque a Pearl Harbor. De estos, el número 19 encalló y fue capturado. El submarino número 18 sufrió daños por cargas de profundidad y fue abandonado.
mientras que el número 20 fue detectado por el United States Ship Ward y se convirtió en el primer buque japonés en ser hundido por las fuerzas estadounidenses durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, aunque el United States Ship Enterprise todavía puede reclamar la primera baja de la guerra, ya que este incidente ocurrió antes de la declaración formal de guerra por parte de los Estados Unidos. Números 16 y 22. Llegó al puerto. El submarino número 22 disparó torpedos contra blancos de la Marina estadounidense, pero erró y en su lugar impactó un muelle y la costa. Uno de sus objetivos, el destructor United States Ship Monaghan, se opuso a esto y rápidamente hundió al número 22 en respuesta. El número 16 es el más interesante de los cinco, ya que también disparó sus torpedos, y hay algunas evidencias basadas en interpretaciones de fotografías tomadas durante el ataque y la recuperación de un torpedo defectuoso durante el trabajo en Battleship Row que indica que pudo haber logrado torpedear el United States Ship Oklahoma en medio del asalto aéreo japonés. En mayo de 1942, tres submarinos adicionales, el número 14, 24B y 21, fueron enviados a atacar el puerto de Sydney. El número 14 quedó atrapado en una red de torpedos y se autodestruyó. El número 24B fue enfrentado por el United States Ship Chicago. Disparó sus torpedos y logró fallar a sus objetivos previstos, pero logró hundir el barco de depósito Her Majesty's Australian Ship Kutapul, así como donar un torpedo al cuerpo aliado, ya que el otro torpedo llegó a la orilla sin explotar. El submarino 24B rompió con la tradición de los submarinos enanos japoneses y escapó solo para naufragar aparentemente a unas 20 millas de distancia. El número 21 fue atacado con cargas de profundidad, se retiró, volvió de nuevo y, ya que obviamente la definición de locura es repetir la misma cosa varias veces y esperar que haya una diferencia, logró hacer que le lanzaran cargas de profundidad de nuevo, esta vez hundiéndolo. También en mayo de 1942, dos submarinos enanos fueron enviados al puerto de Madagascar. Ambos fueron avistados y cargados de profundidad, pero lograron disparar sus torpedos, hundiendo un petrolero y dañando el acorazado His Majesty's Ship Ramillies. Ni los submarinos ni sus tripulaciones no sobrevivirían a esta misión. Los submarinos enanos también se utilizarían en las aguas de Guadalcanal y Filipinas con un grado de éxito, hundiendo una serie de barcos estadounidenses, aunque con pérdidas muy grandes para la fuerza de submarinos enanos. Otro dato interesante a destacar es que tanto el ataque al puerto de Sydney como el ataque en Madagascar se precipitaron después de los informes de reconocimiento de los hidroaviones transportados por submarinos de la Marina Imperial japonesa, por lo que quizás haya alguna viabilidad en ese concepto después de todo. Comparados con otros submarinos enanos, eran bastante capaces en términos de rendimiento, alcanzando una velocidad impresionante para la época de 19 nudos sumergidos, aunque a costa del alcance. Se construyeron versiones mejoradas, el tipo B y el tipo C, con un alcance aumentado y otras mejoras de rendimiento. Una variante final y mucho más grande y capaz, el tipo D, a veces llamada la clase Koryu, estaba en producción al final de la guerra y se iba a utilizar más como un pequeño submarino independiente, en contraposición a los tipos anteriores que generalmente se desplegaban desde embarcaciones madre más grandes. A medida que la guerra empeoraba para Japón, continuarían desarrollando el Kaiten, un torpedo suicida para igualar a los kamikazes en el aire y a los botes suicidas en la superficie. Estos comenzaron simplemente como un torpedo tipo 93 que había sido cortado por la mitad y tenía una sección pegada en el medio para permitir la colocación de un piloto y controles, todo envuelto en un casco ligeramente más grande. Inicialmente había una provisión para que los pilotos se eyectaran en el último minuto, pero esto fue eliminado más tarde debido de todas las cosas a una aparente falta de uso. Una gran diferencia en comparación con las capacidades del torpedo original fue una disminución significativa en la velocidad. Esto variaría dependiendo del modelo, pero ningún Kaiten era tan rápido como un torpedo normal, con muchos modelos siendo bastante más lentos incluso que los objetivos a los que disparaban. Lo creas o no, en realidad había un régimen de entrenamiento completo para armas suicidas y en este curso los aprendices se acercarían cada vez más a operar el objeto real a medida que avanzaban en el camino de entrenamiento.
En algunos casos, un poco demasiado cerca de la cosa real, ya que, a pesar de no tener ojivas reales a bordo, varios pilotos murieron o resultaron gravemente heridos cuando lograron golpear el barco objetivo de práctica y resultó que estrellarse contra un objeto de acero sólido a 30 nudos o más sin un arnés de seguridad mientras se está confinado en un pequeño compartimento de metal con muchos botones y perillas sobresaliendo de él, en realidad era bastante malo para tu salud. Debido a su gran tamaño, el Kaiten debía ser lanzado desde la cubierta de un submarino, una instalación costera o un destructor u otro buque de guerra de superficie equipado apropiadamente. En un submarino, un tubo de acoplamiento permitiría al piloto entrar a la nave desde el submarino principal sin emerger a la superficie. Había una serie de otras desventajas más allá de la velocidad reducida que venía con el uso de estas armas, a pesar de tener guía humana. Los Kaiten no podían sumergirse muy profundo, lo que significaba que el submarino que los transportaba también estaba limitado en profundidad hasta lanzarlos, haciendo que todo el artilugio fuera un objetivo más fácil. Además, una vez localizado el objetivo, un submarino normal iniciaría inmediatamente los procedimientos de ataque. Para un Kaiten, entonces tenías que informar al piloto, cargar los tanques de aire del Kaiten, ventilar el compartimento del piloto, embarcar al piloto y finalmente lanzar. Ahora, debe decirse en este punto que es fácil descartar estos esfuerzos como un suicidio loco por parte de los japoneses, pero hay que recordar que los jóvenes involucrados y sus compañeros de barco que dejaron atrás sabían exactamente lo que estaban haciendo y eran humanos igual que tú y yo. Por lo tanto, independientemente de si alcanzaron sus objetivos o no, este tipo de guerra dejaría cicatrices psicológicas viciosas en aquellos que tuvieron que presenciar y participar en el envío de sus amigos a una muerte segura. Dicho esto, se produjeron varios tipos diferentes de quitina, con 4 tipos principales señalados en las evaluaciones posteriores a la guerra. El tipo 1 era el más cercano al torpedo original tipo 93, excepto que la cabeza de guerra se triplicó en tamaño para garantizar casi con seguridad una muerte con un solo disparo, independientemente del objetivo. Era capaz de alcanzar unas 30 nudos de velocidad máxima y, como todos los Kaiten, tendría que emerger en los últimos momentos de una carrera de ataque para hacer las correcciones de curso necesarias. Una serie de fallos, incluyendo fugas en la sección del operador y el compartimento del motor, significarían que la producción se detendría en alrededor de 300 unidades, aunque esta producción superaría el desarrollo de varios otros tipos. El tipo segundo fue una desviación del diseño anterior, convirtiéndose mucho más en un mini submarino separado en lugar de un torpedo adaptado. La planta de energía fue cambiada para dar una velocidad total de 40 nudos, lo cual suena genial hasta que miras los requisitos de combustible y te das cuenta de que incluía materiales como peróxido de hidrógeno, hidrato de hidracina y cianuro de cuprosa de potasio. Materiales para los cuales el mejor equipo de seguridad generalmente se considera un muy buen par de zapatos para correr cuando casualmente se traen a una proximidad cercana entre sí. Por otro lado, podía sumergirse más profundamente y era mucho más estable cuando se establecía en curso sin ninguna entrada humana, lo cual probablemente era igual de bien dado que las posibilidades de que el piloto se disolviera dependían completamente de si el trabajador responsable de revestir el tanque de peróxido que se encontraba justo detrás del asiento del piloto era tan bueno en su trabajo como se suponía que debía ser y se le proporcionaban todos los materiales correctos para aislar el tanque en 1944-45 Japón. Como era de esperar, este y numerosos otros problemas con la planta de energía llevaron a que el tipo 2 se descontinuara mucho antes que el tipo 1. El tipo 4 era un tipo segundo que intercambiaba la mezcla de combustible bastante interesante por la misma mezcla de queroseno y oxígeno que el tipo 1, pero los problemas significativos con los motores que filtraban combustible de oxígeno y la resultante baja velocidad y algo aumentada combustibilidad del interior significaban que este tipo también sería cancelado nuevamente mientras el tipo 1 todavía estaba en producción. El último tipo importante de Keaton que vio algún nivel de producción significativo fue el tipo 10. Este utilizó el torpedo eléctrico tipo 92 como base y era mucho más pequeño que el tipo 1, por lo que la cabeza de guerra era solo una quinta parte del tamaño.
Principalmente diseñado para operaciones costeras y lanzado desde instalaciones terrestres, solo tendría una escotilla superior, pero era muy simple de construir, operar y mantener, pero nuevamente las filtraciones de agua a través de sellos defectuosos y la mala calidad de construcción resultaron ser un problema, y aunque se ordenaron cientos, la guerra terminó antes de que se pudieran desplegar. La velocidad máxima era muy baja, a 7 nudos, y habría tenido que ser utilizada principalmente como una unidad de ataque sigiloso por la noche, generalmente contra flotas anfibias estacionarias, en lugar de una embarcación de ataque en mar abierto como con los otros Kaitens. Exactamente cuán efectivas fueron estas unidades depende de a quién creas. La Marina de los Estados Unidos estima oficialmente que 3 barcos fueron hundidos por ataques Kaiten. Por el contrario, los registros imperiales japoneses restantes indican que se lograron una serie de éxitos adicionales que en los registros de los Estados Unidos se atribuyen a minas o causas desconocidas, además de, por supuesto, casos adicionales donde se escuchó detonar a los Kaitens por la tripulación restante en los barcos nodriza, pero los registros de la Marina de los Estados Unidos confirman que el barco en el área en ese momento no había sido, de hecho, golpeado. Y por lo tanto, en estos casos, la detonación probablemente fue el resultado del dispositivo de autodestrucción de Kaiten. Y sí, para un arma suicida también tenían un autodestructor. Por último, estaba el submarino Enano Karyu, diseñado prácticamente en su totalidad para defender las islas natales japonesas. Combinaba 2 torpedos con una carga explosiva para una misión suicida final, con una velocidad máxima relativamente baja de entre 7 y 10 nudos, dependiendo de si ibas en la superficie o bajo el agua. Al igual que el tipo 10 Kaiten, no se completó a tiempo para ninguna operación activa conocida y también tendría que haberse utilizado en misiones de ataque sigiloso. Luego los británicos. Aunque había algunos conceptos en marcha al inicio de la guerra, fue el exitoso ataque a Alejandría el que galvanizó los esfuerzos de desarrollo y proporcionó una serie de inspiraciones para diseños exitosos. En el servicio británico habría 2 líneas distintas de desarrollo: embarcaciones para operaciones defensivas directas y embarcaciones diseñadas específicamente para operaciones de fuerzas especiales. El primero en salir del bloque de partida en la primera parte de esas 2 categorías fue el Chariot, un torpedo tripulado cuyo desarrollo comenzó a principios de 1942 y que, como era de esperar, se parecía mucho a los cerdos italianos. El Chariot Mark I era bastante simple, aunque con una velocidad máxima de solo 3.5 nudos en buenas condiciones, las configuraciones de velocidad de lento, medio y completo eran algo ambiciosas, con arrastrarse, pasear y caminar posiblemente siendo más precisas. A diferencia de los cerdos, la cabeza de guerra solo venía en una variante, un dispositivo Torpex de 600 libras, aproximadamente el mismo peso que la carga italiana más grande, pero algo más potente gracias al uso de Torpex en lugar de explosivos anteriores. El Chariot Mark, ligeramente más rápido disponible desde principios de 1944, llevaba el doble de explosivo, podía alcanzar 4,5 nudos y tenía un acarenado que encerraba completamente a la tripulación, con 2 aberturas que les permitían asomar la cabeza para observar o, por el contrario, agacharse de nuevo cuando pasaban por debajo o a través de obstáculos peligrosos. El uso operacional también era muy similar a sus contrapartes italianas, con la cabeza de guerra configurada en un temporizador, y la idea era montar el carro de vuelta a la submadre o abandonarlo y escapar a pie dependiendo del entorno operacional. Con el Reino Unido en la guerra hasta el final, los carros tuvieron más oportunidades de uso operacional. El primer intento implicó llevar un par en un arrastrero de pesca a Noruega con la intención de usarlos contra el Tirpitz, pero ambas unidades se perdieron en mal tiempo mientras estaban siendo remolcadas. Esto provocó que la Marina Real adoptara la práctica italiana de moverlos en submarino, aunque en tubos contenedores de los cuales las unidades tenían que ser retiradas mientras estaban en la superficie antes de su uso y luego simplemente atándolos sin adoptar las unidades selladas que los italianos habían usado que permitían el lanzamiento submarino. Los diversos intentos contra la navegación enemiga se encontraron con una alta combinación de fallos de equipo y mala suerte, pero también hubo ocasionalmente éxitos. A inicios de 1943 el primer gran éxito fue, irónicamente, contra los propios italianos, hundiendo un crucero y dañando un transporte de tropas en Palermo.
Sin embargo, sin un programa formal de desarrollo de submarinos enanos antes de la guerra, los británicos estaban aprendiendo mucho en el trabajo y algo solía salir mal en casi todas las misiones, normalmente problemas mecánicos que luego limitarían el número de unidades realmente desplegables. Una vez que los italianos se habían unido en gran medida al lado aliado, la ayuda de los antiguos conductores y desarrolladores de cerdos condujo a otro éxito contra el crucero italiano Bolanzo, que se temía que pudiera ser capturado por los alemanes. Mientras tanto, también se utilizaron para operaciones de reconocimiento, utilizando su pequeño tamaño para acercarse a varias playas antes de los desembarcos durante varios asaltos aliados a posiciones italianas, especialmente en y alrededor de Sicilia. El plan original era eliminar dos cruceros cuando persiguieron a Belanzo, pero uno de los carros tuvo una fuga y tuvo que ser abandonado. El muy mejorado carro Mark II se utilizó a finales de 1944 en un ataque al puerto de Phuket, donde para variar nada salió mal y dos barcos fueron hundidos con éxito. En desarrollo paralelo estaba la clase 10, un submarino enano más grande con un rango operativo sustancial, siendo el factor limitante principal más la tripulación que el propio buque. Debido a su tamaño, tenían que ser remolcados hasta el área operativa con una tripulación de cuidadores a bordo antes de cambiar por la tripulación operativa y zarpar. Diseñados para ser completamente reutilizables, debían volver al submarino madre para el viaje de regreso a casa. Como un submarino enano operativo, tenía un sistema de propulsión eléctrico diésel completo utilizando un motor de autobús de Londres adaptado para la mitad de las operaciones diésel, aunque su velocidad máxima era algo glacial, velocidad de trote en la superficie, pero lo suficientemente lento bajo el agua que podría ser superado por un conductor de carroza Mark I particularmente imprudente. También tenían una esclusa de aire que permitía a un buzo entrar y salir de la embarcación mientras estaba bajo el agua. A diferencia de otros submarinos enanos, la clase 10 no llevaba torpedos, ya que fue diseñada específicamente para su uso contra astillamiento en puertos. En cambio, se llevaban dos cargas explosivas masivas, cada una conteniendo una preocupantemente grande carga de amatol de 2 toneladas en un temporizador, una a cada lado. Debido a su perfil de ataque especializado, también estaban equipados con dispositivos de deflexión electromagnética para cancelar la firma del casco, con el fin de evadir los sensores de bucle de inducción que protegían muchos puertos, y también reducirían las posibilidades de que el casco activara una mina magnética. También llevaban cortadores de red accionados hidráulicamente para atravesar redes antitorpedos y antisubmarinos, aunque para operarlos se requería que un buzo saliera a través de la esclusa de aire y trabajara en las redes manualmente, ya que no estaban instalados en el submarino en sí. La idea de Lakescraft era deslizarse bajo objetivos especialmente grandes, desplegar las cargas y huir. Debido a la naturaleza especializada de la misión y los riesgos para los 4 tripulantes, se realizaron pruebas experimentales con las primeras embarcaciones producidas, incorporando los resultados en el diseño de las embarcaciones posteriores. Debido a esto y a la velocidad de producción más lenta en comparación con los carros, no se desplegaron operativamente hasta finales de 1943, con la primera operación destinada a utilizar 6 embarcaciones para incapacitar la pequeña flota alemana con base en Noruega. Como en varias operaciones británicas, el comienzo no fue muy bueno. 2 embarcaciones zarparon hacia nuevas aventuras en el Mar del Norte. Otra se averió y tuvo que abortar la misión y una cuarta fue avistada y atacada con éxito. Eso dejó a X6 y X7, quienes lograron abrirse camino a través de las defensas y soltar un total de 8 toneladas de explosivos debajo del Tirpitz. La ausencia de otras naves significa que esta vez Lützow y Scharnhorst no serían molestados. Ambas embarcaciones fueron avistadas y atacadas, lo que llevó a la tripulación a abandonar los submarinos y ser capturados. A pesar de que el daño no fue suficiente para hundir el acorazado alemán, ya que los explosivos estaban alejados del casco, sí causó suficiente daño para dejarlo inoperativo por un tiempo considerable, desmontando incluso una de las torretas principales. Posteriormente, en 1944, los X-Craft prosiguieron sus ataques en Noruega, hundiendo un mercante y, tras varios intentos, un dique seco flotante.
Al igual que los tanques, los X-Craft se utilizaron para reconocimiento, principalmente en las playas consideradas para el 500 y A500. Luego se usaron como balizas de navegación en las playas Sword y Juno para guiar barcos y embarcaciones de desembarco usando señales visuales de radio y sonar en todas las condiciones climáticas. Para la guerra en el Pacífico, aunque los X-Craft eran teóricamente adecuados, se consideró que un artefacto un poco más grande sería más adecuado para la zona y por lo tanto se desarrolló la clase XE con un poco más de espacio, un poco más de rendimiento y media docena de minas limpet para darle algo que hacer al buzo si no se encontraba con ninguna red. En algo que recuerda a las operaciones de la Sala 40 en la Primera Guerra Mundial, una de las primeras misiones fue cortar cables, en este caso cables telefónicos, con la idea de obligar a los comandantes japoneses a realizar transmisiones de radio que por supuesto podrían ser interceptadas y decodificadas. Utilizando una línea de grabnel remolcada, el Kise-4 logró encontrar ambos cables objetivo, sacándolos del lecho marino donde sus buzos los cortaron de inmediato, negando a los reductos japoneses del oeste la capacidad de comunicaciones seguras. El XE-5 apuntó a otro cable y con cierta dificultad también logró tener éxito, aunque debido a la mala visibilidad no estaban seguros de haber tenido éxito hasta después de la guerra, cuando pudieron revisar los registros japoneses. En agosto de 1945 se decidió intentar eliminar los cruceros pesados japoneses restantes, ya que para entonces la mayoría habían sido hundidos o inmovilizados, principalmente por la Marina estadounidense. En un esfuerzo por agregar a la Marina Real a esta hoja de puntuaciones en particular, el His Majesty's Ship XE-1 y XE-3 para el puerto de Singapur, siendo sus objetivos los cruceros Mayoko y Takao respectivamente. Gracias en parte al usual estándar japonés de guerra antisubmarina, el XE-3 logró soltar sus cargas y colocar sus minas limpet antes de retirarse, aunque descubrió que el Takao había estado inmóvil durante tanto tiempo que el ensuciamiento en el casco había hecho imposible que las minas limpet magnéticas se adhirieran a través de todas las algas marinas, por lo que el buzo agarró una cuerda y las ató físicamente en su lugar. El XE-1 no logró encontrar a Miyoko, aunque resultó que el barco ya estaba inmóvil debido a daños de combate, por lo que en su lugar añadieron sus cargas laterales a la pila que se estaba acumulando bajo el Takao. Era evidente que el Takao nunca volvería a moverse por su propia potencia. Aparte de estas embarcaciones, el Ejecutivo de Operaciones Especiales también desarrolló un trío de sus propias embarcaciones, específicamente para, como no es de extrañar, propósitos de operaciones especiales con diversos niveles de éxito. Primero fue el submarino Wellman. Encontrará que prácticamente todo lo que las Operaciones Especiales Ejecutivas realmente construyó llevaba el prefijo Well. Esto fue traído a ustedes por el maravillosamente nombrado Teniente Coronel John Dolphin, y en muchos aspectos fue algo así como una casa a medio camino entre un carro y un X-Craft. Era similar a un carro, siendo un torpedo tripulado con una cabeza de guerra desmontable que se ajustaba magnéticamente al costado de un barco. A diferencia de un carro, el operador contaba con una torre de mando cerrada, eliminando la necesidad de un traje de buceo. Aunque se ordenó su producción, rápidamente quedó claro que, aunque este enfoque era más cómodo para el operador, la visibilidad limitada desde las pequeñas ventanas, la falta de un periscopio y la incapacidad del operador para lidiar con cualquier red antisubmarina debido a estar atrapado dentro, significaba que las opciones de la Marina Real eran considerablemente más efectivas cuando se trataba de usar carros y X-Craft en su lugar. No obstante, con bastantes construidos antes de que se ordenara detener la producción debido a los problemas mencionados, se realizaron pruebas para intentar determinar si tenían algún uso. Finalmente, se intentó una misión, un ataque al dique seco flotante que el X-Craft eventualmente destruiría. Esa frase podría darte una idea de cuán exitosa fue esta misión en particular. Desafortunadamente para los Wellmans, la embarcación encontró una red antisubmarina y con uno de ellos avistado y capturado, las otras tres embarcaciones se vieron obligadas a hundirse con sus operadores escondiéndose con la ayuda de la resistencia noruega hasta que la Marina Real pudiera venir a recogerlos. Este desastre relegó a las embarcaciones restantes a dispositivos de entrenamiento básico, y el enfoque principal permanecería en las embarcaciones 10 y 10E, así como en los carros dentro de la Marina Real.
Sin embargo, al ver que estos últimos tipos tenían éxito, el teniente coronel Dolphin volvió a la mesa de dibujo con una nueva idea, el carguero de pozo. Mientras que las embarcaciones 10 eran principalmente para fines de ataque, con reconocimiento y otros usos secundarios, el carguero de pozo estaba específicamente para operaciones encubiertas con el ataque como función secundaria. Su función principal era asistir en el desembarco, recuperación y abastecimiento de agentes y combatientes de la resistencia en zonas costeras, además de labores de inteligencia y reconocimiento con una capacidad secundaria para colocar explosivos. El concepto era que la embarcación realizara misiones más extensas, siendo semi-independiente. Por lo tanto, fue diseñado para parecerse a una lancha motorizada normal y pasar mucho tiempo en la superficie, acercándose a la costa enemiga por la noche, solo sumergiéndose si se detectaba actividad enemiga. Luego desplegaría a sus pasajeros y se quedaría en el lecho marino durante el día, volviendo a subir la siguiente noche para recoger a cualquiera que estuviera volviendo a casa. Luego se dirigiría a casa o volvería a un barco madre si el objetivo estaba especialmente lejos. Se probaron varios modelos prototipo, lo que resultó en revisiones significativas al diseño final, con especificaciones finales para un rango operativo de 1000 millas normalmente, con otras 1600 millas posibles si se agregaban tanques de combustible adicionales, y los compartimentos de almacenamiento se utilizaban para aún más combustible. El submarino enano tenía capacidad para 6 personas, requiriendo solo 2 tripulantes. Su velocidad en superficie era alta para su tamaño, alcanzando 7 nudos, aunque bajo el agua se reducía a 3 nudos en condiciones óptimas. Las unidades de almacenamiento especializadas para suministros terrestres se adjuntaban en la popa de la embarcación. Al final, los barcos estuvieron listos cuando la guerra en Europa casi acababa y para entonces a Alemania le quedaba poca costa. Algunas fueron enviadas al Pacífico, pero seguían en pruebas cuando esa parte de la guerra finalizó. Finalmente llegó la canoa sumergible motorizada y sí, considera esta imagen con toda la hilaridad que eso implica solo en Gran Bretaña o bueno, de todos modos, esta embarcación de operaciones especiales no obtuvo, de hecho, la apelación de bien. Supongo que la canoa bien probablemente no lo logró realmente y fue diseñada por el mayor Hugh Reeves, con la embarcación adquiriendo el apodo de Bella Durmiente cuando se encontró al buen mayor durmiendo profundamente en uno de los prototipos. Mucho más pequeña incluso que un carro, la embarcación fue diseñada para llevar solo minas limpet portátiles a mano, pero ser increíblemente barata y fácil de construir y solo requería un solo operador. Ambiciosamente, también se suponía que eran capaces de ser lanzados desde el aire por bombarderos, presumiblemente, espero, con un paracaídas, aunque afortunadamente para todos los interesados, esto no parece haber logrado entrar en uso operacional. Como una canoa, también podría ser remada o navegada para mayor alcance. A pesar de su limitada carga explosiva, tenía sus atractivos al ser pequeño, ligero y fácil de usar, si no tan fácil de controlar, con un submarino capaz de transportar bastantes de ellos en lugar de solo un par de carros o un solo X-Craft. Dado que no tenía una cabeza de guerra propia, la idea era usarlo como vehículo de transporte, con el buzo saliendo de la canoa para adjuntar las minas al objetivo antes de regresar a ella para escapar. Operativamente no fue el mayor de los éxitos, con la a menudo pasada por alto Fuerza Z australiana, neozelandesa y británica de comandos intentando usar algunos de ellos en una incursión. Desafortunadamente, los japoneses encontraron la nave nodriza antes de que pudieran desplegarse y ejecutaron a una parte significativa de la tripulación. Otra misión en Noruega fue un fracaso, con los operadores siendo perseguidos cómicamente por los alemanes por todo el país antes de finalmente escapar, aunque sin resultados fatales. Al final, su mayor éxito vendría en su uso por parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, más tarde la CIA, en la evaluación de las capacidades de las defensas portuarias de los Estados Unidos, a través de ataques simulados y otros ejercicios que ayudarían a desarrollar contramedidas e informar sobre una serie de proyectos de operaciones encubiertas submarinas de la posguerra. Finalmente llegarían los alemanes. Llegarían algo tarde a este juego en particular, pero si quieres saber más sobre ellos, te sugeriría que veas el video previsualizado de Historia Militar. El enlace aparece arriba ahora.